Buenas tardes, chicos. Continuando con el curso de Estadística aplicada a las ciencias de la salud, el día de hoy tenemos al ponente Giovanni Meneses. Él nos ha aceptado dictar esta clase y por eso le agradecemos y le damos unas fuertes palmas, por favor. Muchas gracias. Bien, para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente acá, después de ya varios años, que vengo dictando este curso. En realidad es un tema particularmente, digamos, interesante y apasionante, ¿no? Y que en mi caso particular guarda algunas resonancias personales porque es un tema con el que de alguna manera me he familiarizado para hacer diferentes trabajos de investigación. Sin embargo, entiendo de que pueda conllevar cierta dificultad, por eso es que voy a tratar de puntualizar más en los conceptos que en las cuestiones matemáticas que finalmente las puede hacer un paquete estadístico. Sin embargo, eso es importante que ustedes lo recuerden, seguramente si no se lo han dicho en el resto del curso, es necesario recordarlo ahora, ¿no? El paquete estadístico puede hacer casi todo. Lo que nunca va a poder hacer un paquete estadístico hasta dentro de lo que se puede avisorar y pensar con ustedes. Y eso es lo más difícil. Entonces, es importante, por lo tanto, de que ustedes, si quieren poder entender la regresión logística, podamos hacer un pequeño repaso de algunos conceptos elementales. Bien, la siguiente diapositiva creo que es esta, ¿no? Bien, los objetivos de la sesión son definir qué es una regresión logística simple, reconocer la diferencia entre proporción odds y odds ratio, comprender los supuestos de la regresión logística e interpretar los resultados de una regresión logística simple. Bien, para poder hablar de la regresión logística, yo supongo que ustedes ya saben qué es la regresión lineal, ¿no es cierto? Han llevado ya regresión lineal. Bien, entonces, ¿quién me puede decir qué es una regresión en términos sencillos? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Algún interesado? Es una ecuación. ¿Cómo así? Ya, ¿cómo así? A ver, primero, los objetivos básicos de todo tipo de regresión son dos: predecir y explicar, ¿no es cierto? Predecir y explicar. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que uno busca con una regresión? ¿Por qué se llama regresión? ¿En algún momento ustedes no les han dicho que están regresionando o algo por el estilo? El término ha pasado a ser incluso parte del léxico general. En algún momento es un término que se utilizó en psicología bastante y ahora se utiliza de una manera bastante coloquial, ¿no? En algún momento incluso se me dijo: oye, estás regresionando. ¿Por qué? Porque cuando yo te conocí tenías 15 años, andabas con pantalón largo, ahora pues tienes 40 y andas con pantalón corto. Entonces, ¿qué pasa? Estás regresionando. Entonces, ¿qué es la regresión? Regresión viene de regresar. ¿Y regresar a qué? Regresar a un estado previo que tenía antes. Entonces, si tenemos una relación entre variables, una variable que podamos decir que se cumple el rol de causa o variable independiente, y una variable que puede cumplir rol de efecto o variable dependiente, y siempre digo cumplir rol de, porque como entendemos solamente un modelo de tipo causal, uno puede decir que realmente estamos hablando de causa y efecto. Y eso quiere decir un modelo especialmente diseñado para ello. En el mundo real esto no es así, porque, digamos, si yo veo, por ejemplo, hemoglobina, por ejemplo, la variable hemoglobina, y veo, por ejemplo, no sé, la variable, digamos, consumo de hierro, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? Uno puede decir fácil, ¿no? El consumo de hierro me sube el nivel de hemoglobina, pero nadie empieza a tomar hierro de la nada. Entonces, para que tú empieces a tomar hierro es que alguien debe haber visto que tú tenías algo que requerir una suplementación. Entonces uno podría decir de ese modo: no, pues te diagnosticaron anemia y te empezaron a tratar con hierro. Entonces el consumo de hierro en este concepto podría ser que la variable hemoglobina podría ser la causa de que el consumo de hierro se incrementara. Entonces, en este caso, lo que ocurre en el mundo real es eso, que la mayoría de variables no son
dependientes o independientes, son simplemente intervinientes, son concurrentes. Y entonces uno, según el modelo que quiere utilizar, puede, para eso cumple el rol de causa o cumple el rol de efecto. Solo en estudios experimentales sumamente complejos, que no se dan en la realidad y casi nunca van a estudiar ustedes, salvo que se dediquen pues a la biología molecular, a la inmunología o algo por el estilo, van ustedes a tener esos modelos tan rigurosos que puedan decir que una variable realmente es dependiente o independiente. En la mayoría de casos son intervinientes y depende uno cómo la considera. ¿Pero qué viene esto? A que cuando yo quiero predecir el comportamiento de una variable a partir de la otra, ¿se me oye o no se me oye? ¿Sí? Ya. Cuando uno quiere predecir el comportamiento de una variable a través de la otra, entonces hay varias posibilidades. Uno, por ejemplo, si uno dice, la clásica, ¿no? 1, 2, ¿qué sigue? 3, obvio, ¿no? Eso está sencillo, ¿no? Ya, ahora digo, 1, 4, 9, ¿qué sigue? 16. Uno dice, 1, 8, 27, ¿qué sigue? 64. Ya. Y si uno dice 1, 1, 2, 3, ¿qué sigue? 5. Ya, ¿y cuál es esta sucesión acá? Fibonacci, ¿no? Bueno, pero ¿a qué va esto? A que es fácil decir, en el primer caso estamos hablando de que el primer término x es 1 y entonces x es igual a y, por lo tanto 1, 1. 2, 2, 3, 3. En el segundo caso ya no estamos hablando de una relación de este tipo, estamos hablando de una relación de tipo x cuadrado, 1 cuadrado, 2 cuadrado, 3 cuadrado. El tercer caso estamos hablando de relación x cubo. En el cuarto caso estamos hablando de relación Fibonacci. Si alguno de ustedes descubre una norma para encontrar Fibonacci, pues lo felicito porque se va a hacer ganador a una recompensa de 1.000.000 de libras esterlinas que hace como 300 años se está esperando que ustedes la cobren, ¿no? Pero el tema de Fibonacci es que justamente es una relación obtenida a partir de la suma de los anteriores miembros. Y hacer una regla general de eso es imposible. Pero bueno, el tema es que cuando uno quiere hacer regresión, en la regresión lo que se busca es tratar de reproducir o predecir o estimar el valor de una variable, digamos, de tipo, ¿de qué tipo? Dependiente a partir del valor de una variable independiente. Entonces, en las regresiones lineales, como la que estamos diciendo, aparentemente eso pues es sencillo, ¿no? O sea, y eso ya lo han visto seguramente, ¿no? O sea, si yo digo, pues y es igual a x más 3, para un valor de x0, y vale 3, para un valor de x1, y vale 4, y así sucesivamente. Entonces, tenemos pues un término independiente, tenemos un término que está relacionado a la variable lineal y tenemos el resultado. Y obviamente esto depende mucho del intercepto, la tangente de la recta y todo lo que se llama lineal. ¿Por qué? Porque estos pueden ser relacionados en una ecuación de tipo lineal que representa finalmente en geometría analítica la ecuación de la recta. Pero esto es regresión lineal. Ahora, cuando hacemos regresión, se supone que el resultado y puede tomar cualquier valor. Puede tomar un valor que está entre menos infinito y más infinito. ¿Por qué? Porque el valor de x no está acotado. Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos cualquier valor? Si nosotros queremos un valor, digamos, específico. Por ejemplo, no sé, este curso tiene algún tipo de evaluación o examen. Al final, ya. Entonces, ¿cuál diría usted que es la probabilidad de aprobar este curso? ¿Cuánto? 50%. Eso quiere decir que hay un 50% que apruebe y un 50% que no apruebe. ¿Sí? Entonces, si yo comparo las probabilidades que apruebe con las probabilidades que no apruebe, están iguales, están 1 a 1. Ahora, si yo dijera, jueves 23 de febrero del 2017, ¿cuál es la probabilidad que el Perú clasifique al Mundial?
debe estar cercano a cero, ¿no? Tal vez con el límite, ¿no? Pero me figuro, no es cero, ¿no? Incluso existe alguna probabilidad matemáticamente hablando. Pero entonces, hay dos probabilidades. No hay probabilidad que Perú clasifica medias, ¿no? Si bien es cierto, el repechaje podría existir, no sé si existe, es igual una de dos. O clasificas o no clasificas. No hay pierde, ¿no? Es como, por ejemplo, digamos, en cambio, en otras cosas hay más opciones, ¿no? Si dicen, oye, ¿te gustan los hombres o las mujeres? Ahí hay más de dos opciones, ¿no? Por lo menos en nuestros tiempos, ¿no? Me digan que con mis hijos no te metas, pero igual, hay más opciones. Pero en otros casos, hay solo dos opciones. El paciente vive o muere. No hay dos opciones. O vive o muere. La persona aprueba o desaprueba. El producto, digamos, el producto de la gestación, ¿nace con peso normal o no nace con peso normal? ¿La hemoglobina está baja o no está baja? Bueno, en este caso estoy dicotomizando, ¿no? Porque podría decir que está normal. Pero en estos casos, ¿qué es lo que ocurre cuando el resultado que me interesa no es infinito? Me interesa un resultado dicotómico. La variable de salida es 0 o 1, sí o no, vivo o muerto, o en un experimento tipo Bernoulli, éxito o fracaso. Ya han llevado seguramente pruebas binomiales, esas cosas. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Allí yo no puedo aplicar una regresión lineal. Allí yo tengo que ver cuáles son las probabilidades que dan. Es como si dijéramos, ¿no? A ver, no sé, imaginemos de que mañana el Barcelona viene a jugar pues un amistoso con el, no sé, pues Unión Guaral, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que el Unión Guaral lo golee al Barcelona? Existe, ¿no? Existe. Pero entonces la probabilidad será pues de 1 a 1000, ¿no? O de 1 a 1.000.000, no lo sé. Pero existe la probabilidad. Entonces existe una posibilidad que pase esto y una probabilidad complementaria que no pase esto. Entonces, cuando uno desarrolla eso, está manejando lo que se llama en inglés odds, que significa chance, posibilidad. En los juegos en Estados Unidos, cuando uno ve pues, el fútbol americano o el béisbol, siempre cuando se manejan las apuestas, siempre hay odds, ¿no? Chances. ¿Cómo van las probabilidades? O los caballos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que este caballo gane la carrera? Está de 1 a 5. Existe una probabilidad que gane y 5 que no gane. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad que los Yankees le ganen a los, no sé, pues otro grupo, los Medias Rojas, creo, ¿no? Que los Yankees le ganen a los Medias Rojas. 2 a 3. Existe 2 probabilidades que ganen y 3 que no ganen. En ese caso, se está haciendo un cociente de odds, de probabilidades. Momios, le llaman en otros países, posibilidades. Entonces, en este caso, al hacer este cociente de posibilidades o probabilidades, eso se llama en inglés odds rate, razón de probabilidades. A favor que pase esto o a favor que no pase esto. No es lo mismo que si dijera, a ver, digamos, ahora, por ejemplo, ¿no? Ya tengo, digamos, un salón de clase en el cual pues, hay 20 personas, de las cuales, pues, no sé, pues, digamos, 12 son varones y 8 son mujeres. ¿Sí? Si consideramos cuál es digamos, la proporción de hombres, la proporción de hombres son 8 sobre 20, ¿sí? O sea, 0,4. Pero ¿cuál es la razón de masculinidad? Eso ya lo han visto, ¿no es cierto? ¿Sí? 8 sobre 12, 2 tercios. ¿Sí? Ahora, si recordamos, a ver, ¿cuáles son los 3 tipos de considerar la probabilidad? Las 3 maneras que se pueden considerar la probabilidad, ¿se acuerdan? Ya llegó probabilidad, ¿cómo no? ¿No llegó? Ya, el modelo clásico del por medir, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? La fórmula clásica, la de Fermat y Pascal, que es el número de maneras que puede ocurrir un evento entre el número total, entre el número de maneras que puede ocurrir un nuevo particular. ¿Sí? Si yo sé que una moneda puede caer de 2 maneras, ¿cuál es la probabilidad que caiga, pues, digamos, con cara, un medio? Si yo sé que
puede caer de 6 maneras, ¿cuál es la probabilidad que, digamos, tenga un 1, sería un sexto? Esa es la manera clásica. Pero existe otra probabilidad, que es la famosa probabilidad con frecuencia relativa. ¿Y qué es esa probabilidad de frecuencia relativa? Volviendo a nuestro ejemplo anterior, estamos hablando que tenemos 12 varones y 8 mujeres en este salón de 20 personas. ¿Cuál es la probabilidad de ser varón? 40%. No, 60%, porque es 12 sobre 20. ¿Sí? 12 sobre 20, ¿cuánto es? 12 sobre 20, ¿a cuánto? 3 kilos, o sea, 0,6, 60%. Claro, ¿cuál es la probabilidad de ser mujer? 40%, complemento. ¿Sí? Ahora, existe pues la tercera manera de considerar la probabilidad, es la probabilidad personalista. Y aquí entran los famosos odds, ¿no? Oye, a mí me parece que a lo mejor el Perú sí puede clasificar al mundial. ¿Y cuándo? Yo creo que un 1%. ¿Y tú? No, yo creo que un 5%. ¿Y tú? No, yo creo que un 8,2%. Pero esos son probabilidades personalísticas, que están basadas de determinada manera. ¿En función de qué? En función de la experiencia, los conocimientos previos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que Antonio. Víctor, nada más, no es lo mismo de que Víctor, por ejemplo, pues, yo le pregunte, que es un estudiante de medicina y todo, muy esperado, a que, por ejemplo, le pregunte esto a Víctor Navarro, o le pregunte esto pues, digamos, a Núñez, ¿no? ¿Conocen, no? No es lo mismo que le pregunte sobre Ricardo Gareca. O sea, ¿por qué? Porque ellos tienen conocimiento privilegiado. Uno tiene experiencia, viendo un montón de complementos, y el otro es el entrenador de la selección y sabe cómo están los jugadores en este momento, ¿no? En qué nivel están y todo. Entonces, las probabilidades personalísticas, que es la tercera manera de ver la probabilidad, y que depende de los chances, depende mucho del conocimiento que uno tiene del entorno, ¿no? Entonces, esto obviamente hace que varíen los odds, las probabilidades de que algo ocurra. Entonces, la diferencia entre una proporción es por un odds y un odds ratio. ¿Cuál es? Una proporción es una parte de un todo, ¿sí? Eso ya lo mismo, seguro. Y un tipo de proporción que mide, digamos, riesgos es la tasa. Eso ya lo mismo, ¿sí? Perfecto. El odds, ¿qué es? Es justamente la probabilidad que algo ocurra de una determinada manera en función a lo que le llamamos el tercer concepto de probabilidad, la probabilidad personalística. Y el odds ratio es justamente la relación entre el odds de que ocurra algo entre el odds o la chance o la probabilidad que ocurra lo completamente opuesto, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, que atrape la pared? Por ejemplo, ¿no? Entonces, puede haber una probabilidad de 20%, imaginemos, ¿no? O sea, entendemos de que es de 20% entre el 100%, entre el 20%, ¿y qué indicaría el 20%? Que hay una probabilidad que lo atrapen y 5 de que no lo atrapen. El total sería como 6, ¿no? ¿Sí? Porque es un cociente no entre la parte y el todo, sino entre la parte y el complemento. ¿Sí? Entonces ahora sí ya han entendido qué es proporción, qué es odds, qué es ratio. Para hablar de supuestos de la relación logística y los resultados, ahí sí tengo que entrar a la presentación. Pero sin hablar todo lo anterior, creo que van a estar volando. Y ahora sí, empecemos con la parte práctica. Entonces, ya. ¿Ahí? Ya. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se hace regresión? Ya se ha comentado. Existen lo que le llaman las variables predictoras. A veces las variables predictoras son cuantitativas y otras son cualitativas. Por ejemplo, las cuantitativas, ya saben, años de experiencia, educación, edad, etc. Y las cualitativas, sexo del empleado, estado civil, jerarquía del empleado, etc. ¿no? Eso creo que lo estoy haciendo muy elemental, pero es importante que recuerden. Las cuantitativas uno las puede cuantificar, puede hacer matemáticas con ellas, puede hacer pues digamos, comparaciones, puede hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, porque obviamente finalmente están en escala de intervalos de razón, mientras que
En las cualitativas, lo que usualmente uno puede hacer es conteo simplemente, ¿no? Ahora, hay algunas variables cualitativas importantes que seguramente ya las han mencionado en el curso, que son las famosas variables dummy. Las variables dummy son variables binarias que pueden ser nominales u ordinales y que de alguna manera me sirven como un recurso para poder establecer un tipo de, digamos, cuantificación más precisa. ¿Y por qué? Eso lo vamos a ver más adelante. En un problema de regresión debe haber por lo menos una variable predictora cuantitativa. ¿Por qué? Porque, pues, si tú dices, por ejemplo, no sé, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que tú seas, por ejemplo, imaginemos, ¿no? A ver, imaginemos que se pueda, digamos, operacionalizar estos conceptos. Estos son conceptos sumamente complicados de operacionalizar, ¿no? Pero se me están ocurriendo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que seas feliz si eres pobre? Primero habría que ver qué entendemos por feliz, porque la palabra felicidad es un concepto sumamente complejo que puede involucrar la satisfacción, que puede involucrar la estabilidad, que puede involucrar el prestigio, que puede involucrar la satisfacción de necesidades básicas, que puede involucrar incluso el índice de desarrollo humano. ¿Y cuál es la probabilidad de pobre? Si bien es cierto, hay maneras de ver la pobreza, se puede entender con la línea de pobreza o las necesidades básicas satisfechas. Entonces, pero el problema es que si esto no está cuantificado, entonces voy a tener cualidades que una no va a permitir cuantificar la otra, porque simplemente son frecuencias. Entonces, si todas las variables predictoras fueran cualitativas, el problema obviamente ahí sí sería mucho más complicado porque habría que haber una relación causal entre una u otra, y este problema va a ser experimental. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay una sola variable dummy? Imaginemos que hay un modelo de regresión con una sola variable cualitativa A y una variable cuantitativa X, y este es el famoso modelo, que es igual a B sub 0 más B sub 1X, que es la variable que está ligada a la variable cualitativa, a la variable independiente, es la dependiente, más B2, un segundo exponente A, más E, que supuestamente es el error o lo que está fuera de la variable. Y si consideramos, dependiendo de si A es igual a 0, obviamente este problema se anula, este coeficiente se convierte en este, pero si A es igual a 1, entonces obviamente se convierte en un modelo un poco más complejo, donde las pendientes en ambas líneas son iguales. Y en este caso el valor estimado de B2 representa el cambio promedio de la variable respuesta al cambiar el valor de la variable dummy. La variable dummy entonces puede servir para que uno pueda ver cómo puedes simplificar el modelo o hacerlo más concreto. Vamos a dedicarnos luego a esto, ¿no? Hasta ahí se entiende. Esto ya lo han hecho cuando han visto regresión lineal, ¿no? Bien. Si se desea comparar las pendientes de la línea de regresión de dos grupos, se puede utilizar una prueba de T-Student, similar a la comparación de dos medias, asumiendo que hay homogeneidad de varianza mediante el test de Sheffer o de Game o lo que quieran, o se puede utilizar una prueba de F parcial, probando, por ejemplo, en este modelo, y cuando la hipótesis nula no es rechazada, se concluye por lo tanto que la pendiente de regresión de los grupos son iguales, y si no hubiera igualdad de varianza, se puede utilizar una prueba de T similar al M-Bennett Fisher, ¿no? Y aquí se ve pues los grados de libertad, que sabemos que generalmente es dependiendo si es un grupo uno menos, o dependiendo si son dos menos de la suma, ¿no? De los números de grupos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay varios grupos? Obviamente aquí se trata de unir los diferentes interceptos y se trata de coger variables dummy para poder ver esto. ¿Y esto por qué? Hay un riesgo grande cuando se hace esa regresión logística. El gran problema de la regresión logística es que mucho depende de cómo ustedes codifican los valores. Si ustedes codifican, por ejemplo, los valores como números, entonces el sistema generalmente asume que estos números representan realmente una realidad. Y esto es un riesgo. ¿Cómo así? Por ejemplo, grado de instrucción. El grado de instrucción generalmente se dice pues letrado, primaria, que pueden ser completa o incompleta si ustedes quieren, secundaria, superior, etc., ¿no? Entonces, si uno por ejemplo dice iletrado es 0, primaria incompleta es 1, primaria completa es 2, secundaria incompleta es 3, secundaria completa es 4, superior incompleta es 5, superior completa es 6. Entonces, ¿qué le está diciendo a la máquina? Le está diciendo que superior completa es 6 veces primaria incompleta.
¿Y eso es así? No necesariamente. Porque aquí ustedes no están cuantificando el número de, por ejemplo, meses que uno ha estudiado o el número de ciclos que uno ha aprobado. Está simplemente diciendo que uno es más que el otro. O sea, está ordinalizando la variable, pero al ordinalizar la variable y dar una escala ordinal, la computadora entiende que simplemente esta variable tiene valores, digamos, que están en una relación de proporción que va aumentando. Entonces, uno diría, pues por lo tanto, según la computadora, que por ejemplo, si estamos diciendo que 4 sería que 4 es que superior completa, ¿no? No, secundaria completa. Ya, secundaria completa es el doble que primaria completa. Y esto no necesariamente es así, porque no son el mismo número de años. Entonces, el problema es que si uno lo ve así, cuando la computadora hace los cálculos, el modelo logístico que sale no es adecuado. Por ejemplo, imagínense de que uno quiere, por ejemplo, ver cuál es la probabilidad que uno tenga un trabajo bien remunerado dependiendo del grado de instrucción. Que uno quiera ver ese tema. Entonces ya, pues el trabajo bien remunerado lo pueden considerar pues si gana, por ejemplo, no sé, pues más de no sé cuánto, pues digamos que operacionalmente se diga más de 5 UITs al mes. Bueno, yo no gano más de 5 UITs al mes, pero imaginemos que esto sea operacional. Entonces, uno puede decir, ya, entonces dependiendo del grado de instrucción, ya, entonces dice, ya, si es iletrado es 0, pero si ya es superior, si es primaria incompleta es 1. Hasta ahí no hay problema porque entre 0 y 1 pues hay una relación cualitativa principalmente, 2 que 0 es nada. Pero 2 ya es primaria completa. Entonces, cuando uno dice que 2 es el doble que 1, entonces la computadora asume que hay el doble de algo. Y entonces, como consecuencia de esto, cuando sale el modelo logístico, va a decir que esto carga el doble. Y eso puede llevar a errores. Para evitar ese tipo de errores es que se crean las variables dummy. ¿Y qué es una variable dummy? Es un comodín que se utiliza códigos básicamente binarios, ¿no? En el, por ejemplo, digamos, ya no se trata de poner números que tengan una relación de jerarquía de este tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se trata de coger números que tengan una relación de serie. Por ejemplo, que sean, por ejemplo, por ejemplo, 4 casillas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, las 4 casillas son 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0 significaría, por ejemplo, iletrado. ¿Ya? 0, 1, 0, 0, que no es 100, sino es la posición 1 en la segunda casilla, significaría primaria incompleta. ¿Sí? 0, 1, 1, 0 significaría primaria completa. Y así, ¿no? 0, 1, 1, 1 sería secundaria completa. Y así sucesivamente. Entonces, de tal manera que ya la relación es posicional, la relación no es numérica. Y al no haber una relación numérica, entonces la computadora no puede asumir incorrectamente que estamos hablando del doble, el triple, el cuádruple, ¿no? Sino simplemente lo toma como una posición. Y de este modo, mientras la variable dummy puede cuantificar de una manera más adecuada la regresión. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es la regresión logística? La regresión logística es un modelo matemático cuyo propósito es predecir y estimar, ya sabemos que son los dos principales objetivos de la regresión, de cualquier regresión, el comportamiento de una variable dependiente en función de una o más variables independientes. Pero esta variable dependiente tiene que ser dicotómica, solo dos resultados posibles: la aparición de un suceso dicotómico, la presencia no de diversos factores y el valor o nivel de los mismos. O sea, no es porque si ustedes, por ejemplo, quieren saber cuál va a ser su nota final del curso en función de cuántas clases vinieron, cuánto tiempo se vinieron, qué comieron antes, etc. Para eso no es un modelo logístico. Para eso un modelo de una regresión simple tranquilamente puede darles resultados, ¿no? Pero si ustedes quieren, por ejemplo, saber cuál es la probabilidad de que ustedes aprueben el curso, estamos hablando de un resultado dicotómico, ahí sí pueden utilizar un modelo logístico, porque es dicotómico, sí o no, nada más. Entonces, la variable respuesta Y es de tipo binario, y volvemos a repetir.
es binario, solamente dos resultados posibles. Y tiene P variables predictoras que son aleatorias. Entonces tenemos una muestra de tamaño N1 más N2 con N1 observaciones de la primera clase y N2 de la clase 2. La variable predictora se define como 0 y 1 para cada clase. O sea, a ver, digamos, ¿cuál es la probabilidad de tener cáncer de pulmón si yo consumo cigarrillos? Ya, entonces, ¿puedo tener cáncer de pulmón o puedo no tener cáncer de pulmón? Eso me lo determina la anatomía patológica. Y solo hay dos posibilidades. No es cuestión que tenga principios de cáncer, ¿no? Seguramente algunos de ustedes habrán escuchado que se dice en el público en general, no existe tal cosa. ¿Tiene cáncer o no tiene cáncer? ¿No? Entonces, allí solo hay dos probabilidades. ¿Tienes o no tienes? 0 o 1, dicotómico. ¿No? Entonces, lo que sí obviamente puede variar en función de cuál es, por ejemplo, el consumo de cigarros que tienes. Puedes hacerlo en paquetes años, en cajetillas, de cigarros que consumes al día, pero eso obviamente sí tiene un resultado que varía de manera cuantitativa, ¿no? Pero sí el resultado finalmente es dicotómico, o tienes o no tienes, o mueres o no mueres, o tienes cáncer o no tienes cáncer, o apruebas o desapruebas, ¿sí? Entonces, este modelo tiene pruebas de hipótesis que satisface pues justamente la prueba parcial, la prueba F que está viendo aquí, dependiendo de los grados de libertad y el error justamente que se tiene de la muestra, donde representa los modelos de error y libertad, y esto se distribuye con una relación F que tiene estos siguientes grados de libertad. Entonces, ¿cómo se realiza la predicción? En función de un conjunto de variables dependientes con capacidad aplicativa con respecto a las variables dependientes. Obviamente también puede ser utilizado para estimar la probabilidad de aparición de cada una de las probabilidades de suceso con más de dos categorías politómicas, pero en realidad no es adecuado. ¿Por qué? Porque si voy a coger más de dos o tres resultados, ¿para qué hago predicción lógica? No tiene mucho sentido. Si voy a coger, por ejemplo, un término que tiene, digamos, una variable dependiente que tiene para una distribución normal, no necesito hacer regresión logística. Puedo hacer una regresión lineal. La regresión logística principalmente se puede utilizar cuando, digamos, el resultado, la variable destino, tiene dos variables, es binario. Ahora, obviamente puedo binarizarlo, puedo, digamos, clasificar o codificar o agrupar los resultados para que me salgan solo probabilidades, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿tienes o no tienes anemia? Pero decir tienes o no tienes anemia es decir, allá, cojo un punto de corte de qué es anemia. Digamos, puedo hacer una hemoglobina de 12, por ejemplo. Entonces digo, menos de 12, anemia. 12 o más, no anemia. Pero si se dan cuenta, ahí estoy dicotomizando. Y esto pues no tiene mucho sentido porque tal vez yo hubiera sido más feliz de tener más información si en lugar de dicotomizar, cojo toda la complejidad de la variable y veo el valor de hemoglobina en función de la variable que son las que me dicen. Entonces allí el modelo logístico lo estoy forzando para que me dé un resultado cuando con un modelo lineal probablemente hubiera podido tener resultado. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno quiere aplicar un modelo logístico? ¿Por qué se llama regresión logística? Porque justamente cuando yo quiero comparar los odds, y esto quiero que llegue a ser una cuestión lineal, los odds principalmente tienen una distribución en una distribución de tipo exponencial, donde justamente los resultados dependen mucho de E, la base de logaritmos neperianos, que es 2,71, 72, 8, 18, hasta el infinito, ¿no? Entonces, si yo saco logaritmos neperianos a ambos lados, esta distribución que es exponencial se convierte en esta relación de odds. O sea, un resultado versus el complementario, ¿sí? Y esto es E sobre 1 más E. Y eso elevado a los coeficientes de la ecuación. Ahora, ¿para qué hago eso? Porque si hago eso, entonces E sobre 1 más E, ¿qué va a ser? ¿Eso puede ser en algún momento un millón? No. ¿Va a poder ser 0? Sí, claro. Si E elevado a la esto sale 0, claro. ¿Va a poder ser 1? Pudiera en algún momento ser 1. Sí, pero entonces nunca va a ser menos de 0 ni más de 1. ¿Sí? Entonces el resultado es dicotómico. ¿Se dan cuenta? Entre 0 y 1. Y sale una probabilidad. Entonces,
Cuando uno hace un ejercicio matemático de este tipo, entonces, como ya dije, ¿no? P sobre 1 menos P equivale a una E, que es la base de los logaritmos neperianos, elevado a la ecuación de la recta. P es el éxito o el fracaso, dependiendo de la terminología de un fenómeno de Bernoulli, ¿no? Ya han llevado pues el prueba binomial, ¿no? O sea, ¿qué es el éxito y qué es el fracaso? Lo que yo estoy utilizando para mi estudio, ¿no? El éxito puede ser, por ejemplo, cuántos sobreviven, por ejemplo, digamos, a la infección por VIH al cabo de 5 años. O el éxito puede ser cuánto desarrollan inmunidad ante, digamos, tal infección. O el éxito puede ser, por ejemplo, cuántos logran, por ejemplo, digamos, aprobar, un programa de capacitación. Puede ser un curso como este. O cuántos, por ejemplo, finalmente terminan, digamos, muriendo. Porque eso depende. O sea, éxito o fracaso son términos estadísticos que no tienen ninguna relación con la moralidad. No, ni siquiera con lo correcto, sino con lo que yo quiero simplemente estudiar. Si yo lo que quiero ver es la mortalidad de, digamos, de estos pacientes que están recibiendo este medicamento, entonces mi éxito va a ser fuentes mueren, ¿no? Aunque suene pues un poco cruel, ¿no? Pero el término éxito y fracaso son puras terminologías que solamente me están revelando lo que yo, si obtengo el resultado que quiero, que vendría a ser el éxito, o el resultado contrario, que se llamaría fracaso. Entonces, P sobre 1 menos P, esto es el odds ratio, la relación de chance, la relación de probabilidades entre el éxito y el fracaso. Así va a salir una ecuación exponencial. Y las ecuaciones exponenciales, pues la verdad que son bien complicadas, ¿no? Ya hacen que la gente se duerme. Entonces, para evitar eso, ¿qué hago? Saco logaritmos neperianos. Le saco logaritmos neperianos a ambos lados y ya se sabe que logaritmo neperiano de, pues, desaparece, pues, ¿no? ¿Sí? Creo que ya saben eso, por eso se llama logismo, porque tiene que ver con logaritmos. Entonces, saco logaritmo neperiano a ambos lados y entonces obtengo logaritmo neperiano de esto y me desaparece E y me queda como la ecuación lineal. Entonces, es una ecuación logística. Y por lo tanto tiene una función de distribución logística que es la función x, que es 1 sobre 1 más e a la menos x, que tiene más o menos esta imagen de itálica con una curva de saturación. Entonces, la ecuación logística, como les digo, se tiene que aplicar de todas maneras al logaritmo porque lo contrario no va a salir pues en los valores que yo quiero, pues entre 0 y 1. No me va a poder estimar una probabilidad de x fracaso. ¿Ya? Ahora, ¿qué suposiciones tiene el modelo logístico? Que sea fx sobre c1, la función de densidad del vector aleatorio bidimensional x de la clase c1, o sea, de lo que yo quiero obtener de la probabilidad. Se asume, por lo tanto, que justamente el logaritmo, en este caso estamos hablando del logaritmo natural, pero realmente se emplea el logaritmo neperiano, de f de x tal que c1, que viene a ser el éxito, sobre f de x tal que c2, que vendría a ser el fracaso, es una ecuación lineal. Entonces, eso quiere decir que el vector de p parámetros que obtengo y el intercepto es lineal cuando saco logaritmos neperianos digamos, al cociente de odds, ¿no? Eso, de todas maneras, es una suposición del modelo. Si esto no sale una ecuación lineal, señores, no puedo aplicar el modelo logístico. ¿Sí? Perfecto. Entonces, volvemos a esto. Sea P la probabilidad de Y tal que 1 sobre X, la probabilidad a posteriori de que Y sea igual a 1 para un valor observado de X. Entonces, aquí veo la razón de apuesta, razón de probabilidades, razón de posibilidades, razón de productos cruzados, razón de momios, odds ratio, OR, o como quieran llamarlo, porque este término creo que es el que más sinónimos tiene en la estadística, que es justamente P sobre 1 menos P. La probabilidad de que esto ocurra de un modo sobre la probabilidad que ocurra del modo opuesto, ¿no? O sea, I1 es el éxito, y Y1 es igual al éxito, y Y0 es el fracaso. Entonces, la probabilidad que ocurre el éxito y la probabilidad que ocurre el fracaso es justamente la relación de estas funciones con estos resultados posibles, donde pi representa la probabilidad a priori de que Y pertenezca a una clase o a un determinado grupo de este resultado, ¿no? Eso es o si quieren explicarlo de manera mucho más sencilla,
la probabilidad que algo ocurra de un modo sobre la probabilidad que ocurra del modo opuesto, tratándose de un fenómeno puramente dicotómico. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿O no entendieron? O sea, el otro ejemplo es eso, es la probabilidad que algo ocurra de un modo sobre la probabilidad que algo ocurra del modo contrario. O sea, a ver, tengo un paciente con cáncer de pulmón, ¿cuál es la probabilidad que tenga una sobrevida, digamos, a los 5 años? Yo digo allá. Entonces, basándose eso, si yo sé de que, por ejemplo, en 5 años había 1000 y de los 1000 solo sobrevivieron 100, entonces pues es 1 sobre 9. ¿Sí? Entonces, y eso, 1 sobre 9 es aproximadamente 0,11 o 11%. ¿Sí? Eso es el odds rate. Ahora, como ya estamos diciendo, se puede aplicar logaritmos y a esto pues se le llama transformación lógica y por eso sale el término logístico. En la transformación lógica, entonces, se le saca logaritmos, en este caso parecen naturales, pero son en realidad neperianos, de P sobre 1 más P y sale una ecuación lineal y obviamente esto tiene esta proporción, ¿no? P el exponente de esto, ¿no? Y entonces, si tiene estas variables y se da la suposición que ya estábamos diciendo de que esto pertenece a estos tipos de esperanzas matemáticas, la suposición entonces vale también para otros tipos de distribuciones distintas, la normal y variada, tales como la distribución de Bernoulli y mezcla de estas, ¿no? O sea que, de todas maneras, puedo obtener este cálculo para un fenómeno dicotómico. También podría hacerlo por un fenómeno dicotómico, pero entonces no tendría mucho sentido aplicar un metodología. Entonces, ¿qué otra manera hay de poder estimar los parámetros? Puedo utilizar una relación lineal múltiple, le aplico los logaritmos neperianos, tengo la varianza de esto, y finalmente, cuando la varianza no es constante, puedo utilizar los mínimos cuadrados ponderados, que seguramente ya los han visto con el hecho de regresión lineal, donde aplico los pesos y entonces hago ponderación y veo pues los parámetros del modelo logístico, ¿no? De tal manera que puedo yo más o menos ver cuál es la proporción que esto puede ocurrir. Ahora, ¿para qué es importante, aplicar un modelo logístico? Porque el modelo logístico tiene la probabilidad de poder establecer puntos de core. Cuando vean en las siguientes clases lo que vienen a ser las curvas de operadores receptores o curvas core o curvas ROC, si lo quieren aplicar en inglés, van a ver que hay puntos de caucho que pueden ser definidos. Entonces, cuando hablamos de regresión logística simple, ¿qué es lo que pasa? La variable dependiente es discreta dicotómica y la variable dependiente cuantitativa se puede, por ejemplo, imaginemos esto. Si la característica, la variable dependiente, es la presencia o ausencia de enfermedad de miocardio, o sea, digamos un infarto de miocardio, ¿no? En una población de personas que tienen de 30 a 69 años, la variable Y tiene dos resultados posibles. 1, que es el éxito, que es que tenga el infarto de miocardio o la enfermedad de miocardio, que tiene una probabilidad pi, y 0, que viene a ser que no tenga infarto de miocardio con probabilidad 1 menos pi. ¿Por qué? Porque son justamente fenómenos complementarios. Ocurre de este modo o ocurre del otro modo, no puede ocurrir de un modo intermedio. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, veo los valores y por lo tanto ahí tenemos que esto tiene que ver mucho con la probabilidad de que pueda ocurrir pi. Entonces saco la función logística 1 sobre 1 más e a la menos x, donde justamente esto x puede fluctuar de menos infinito a más infinito, pero como está elevado a la 1 sobre 1 más e, este valor solamente puede tener resultados, como estamos viendo, entre 0 y 1, solamente entre 0 y 1. Uno hace este artificio matemático de dividirlo a 1 sobre 1 más e para que me tenga un valor que solamente puede tener valores entre 0 y 1, que es lo que uno busca cuando es un evento dicotómico. O sea, yo no puedo decir pues que tengo una probabilidad de 1 millón porque la probabilidad solamente está entre 0 y 1. Para que tenga probabilidades entre 0 y 1, que es lo que uno quiere, necesito hacer este sistema matemático de relación logística. Si queremos, por ejemplo, establecer la relación entre la enfermedad de miocardio y la edad de una persona, mediante un modelo de relación logística, esto es pi de x, 1 sobre 1 a la e elevado a la menos alfa más b de x, donde
alfa ya se muestra el intercepto y B es el término lineal, y donde pi a la x nos indica la probabilidad que la persona tenga la enfermedad de miocardio con un valor específico de la edad. Y entonces la variable x puede ser continua o discreta dicotómica, o sea, puede tener resultados justamente de 0 y 1, y esto lo puedo expresar entre e sobre e a la alfa más beta x sobre e a la alfa menos beta x más 1. De tal manera que este resultado es justamente lo que se está hablando, la relación de odds, ¿no? Y entonces, 1 menos pi, ¿qué sería? La probabilidad de no tener infarto de miocardio. Por lo tanto, el cociente de estos, justamente pi de x sobre 1 menos pi de x es justamente e a la alfa más beta x, y eso es justamente este resultado, el odds, la relación entre las diferentes probabilidades. Y el logaritmo natural de este odds, momio, probabilidad, posibilidad, como se quiere decir, al sacar logaritmos naturales o logaritmos neperianos se obtiene pues esta transformación, que eso es el log. ¿Sí? Esto ya lo he dicho varias veces, pero lo estoy repitiendo. ¿Está claro? ¿Está claro? Ya, el modelo logístico lo que me permite es poder tener una relación cuando tengo un resultado dicotómico que solamente tiene dos probabilidades y que se tenga un resultado que esté en el 0 y 1. Y la única manera de hacer esto justamente es hacer una relación exponencial a la que finalmente saco el logaritmo neperiano para crear esta función logística que me permite tener resultados que están justamente en ese rango, entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Ahora sí se entendió? Perfecto. Entonces, consideremos pues una muestra aleatoria de tamaño n, que tenemos pues x1, y1, x2, y2, xn y n. Para estimar, por ejemplo, el intercepto alfa y beta se utiliza el método de máxima verosimilitud, y beta es el estimador máximo verosímil y el error estándar. Entonces aquí empleo justamente lo que se llama la prueba de Ward, que es la que se utiliza para Wald, ¿no? Le dicen, que es la que se utiliza para ver el modelo logístico. Igual justamente pues es el beta, ¿no? Que viene a ser el término lineal sobre el error estándar estimado de este estimador, y veo que tiene justamente valores que fluctúan entre 0 y 1. Por lo tanto, el resultado de esta estimación tiene que estar de todas maneras en un valor probabilístico. De tal manera que, por ejemplo, este es un ejemplo. Existe una muestra de 54 ancianos que es sometido a un examen psiquiátrico para determinar si presentan o no síntomas de senilidad o deterioro cognitivo, ¿no? Se utiliza una prueba Wechsler de inteligencia para adultos, que es el famoso WISE, que es utilizada como variable independiente. Entonces acá tengo los resultados en la tabla 1 que van desde el 4 al 20, ¿sí? Ahí están los puntajes de la prueba WISE, y ahí tengo los que tienen deterioro y los que no tienen deterioro, ¿ya? Los que tienen deterioro cognitivo o senilidad, si quieren decirlo, 1, y los que no tienen deterioro, 0. Entonces aquí tengo los resultados del WISE de cada uno de estos pacientes, adultos mayores, a lo que se ha evaluado. Se ve, por ejemplo, que este que tiene 9 tiene deterioro, este que tiene 13 tiene deterioro, este que tiene 6 tiene deterioro, este que tiene 14 no tiene deterioro, este que tiene 10 no tiene deterioro, este que tiene 15 no tiene deterioro, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, en función del WISE, obtengo la probabilidad que tenga deterioro, o sea, tenga senilidad, o deterioro cognitivo, en función del puntaje. Solamente hay dos probabilidades, por eso es lo mismo. Y donde y justamente es la variable dependiente que toma 1 si presenta signos de senilidad o deterioro cognitivo leve, y 0 si no presenta signos. X es la variable dependiente y toma justamente los puntajes del test de WISE. Entonces aquí podemos evaluar esto si los puntajes predicen síntomas de senilidad en el anciano, y aplico pues un paquete estadístico SPSS. Supongo que ustedes saben manejar el SPSS, les han enseñado en el curso. Bueno, entonces ya pues aplico el programa estadístico SPSS, entro a regresión logística, hago las ponderaciones, los cálculos matemáticos, y obtengo un modelo de regresión logística, obtengo los modelos, y veo pues aquí la prueba de bondad del ajuste. La prueba de bondad del ajuste, la prueba de Hofmann-Lemeshow, es la prueba que me dice si realmente este modelo o esta
regresión que he hecho se ajusta o no a las características de un modelo logístico. Porque como saben, una cosa es que tenga un resultado y otra cosa es que este resultado realmente sea adecuado a lo que uno quiere. O sea, se ajusta el modelo. Entonces, para evaluar la bondad del ajuste, se aplica el Hosmer-Lemeshoff. Entonces, acá tengo, por ejemplo, que aquí tengo que existen personas que tienen senilidad y personas que no tienen senilidad. Lo observado, no tienen síntomas de senilidad. Los que tienen síntomas de senilidad, ¿cuáles son? Son 14. Y los que no tienen síntomas de senilidad son 40. Pero que se pronostique que tengan síntomas de senilidad y realmente, o sea, que no tienen y no se observa, 37. Aquellos que se pronostican y no tienen, observado 3. Aquellos que sí tienen pero no se pronostican, 9. Y aquellos que, digamos, se pronostica pero también tienen, 5. Entonces uno aplica el modelo de regresión logística acá, aplica el cálculo, aplica el work y ve pues que aquí está, ¿no? Un modelo significativo con una significación de 0,05, 0,044. Este es el work, sale en 8,57. Y vemos los intervalos de confianza del 25% y ve que más o menos están dentro del cuadro. O sea, no cruzan unidades, están entre 0,539 y 0,9, por lo tanto son significativos. Entonces, estos resultados se reemplazan en la ecuación logística, pi sobre 1 menos p. Entonces, estos resultados, el 2,04 que es la constante, lo reemplazo, y el otro, el b, que justamente es el coeficiente bilineal, que es 0,324. Entonces tengo que la relación es 2,404 menos 0,324x. Mi ecuación logística queda de esta forma, donde a justamente 2,404 como salió acá, y b es menos 0,324 como salió acá. ¿Ya? Como el estimado de B es negativo, entonces la probabilidad de justamente los síntomas de senilidad disminuye con los niveles altos de Weiss. Entonces, esta hipótesis nula establece que la probabilidad de senilidad es la misma con los niveles de Weiss, pero obviamente uno lo que quiere es rechazar la hipótesis nula, para justamente tratar de aceptar, no rechazar la alterna, ¿no? Entonces, cuando uno establece esto, el error estándar de beta es 0,114. Y por lo tanto, para contrastar esto, consideramos el work 0,324 entre 0,114 y si se tiene 2,84. ¿Ya? Y entonces, utiliza la distribución normal para un valor de z y se obtiene pues un p-valor de 0,026 que es significativo. Por lo tanto, hay una fuerte evidencia de la relación negativa entre la presencia de senilidad y los valores dados por el Weiss. ¿Sí? ¿Se entendió? Aplico los resultados, utilizo justamente los valores que acá dice, aplico el work, lo divido y tengo pues el resultado y veo que es significativo. ¿Sí? Entonces, esto me predice, por lo tanto, que tiene probabilidades justamente de ajustarse y la ecuación queda así. Quedaría en 2,404 menos 0,324. Hasta ahí, y esa sería pues la ecuación que queda logística luego de haber calculado las probabilidades de que esto ocurre, y se ve que esto por lo tanto tiene una asociación fuertemente significativa para poder correlacionar senilidad con los valores dados por el Weiss. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entendió? Ya, pasemos a otro ejemplo. Supongamos que estamos interesados en estudiar un periodo determinado si ya joven de la madre es un factor de riesgo de bajo peso al nacer. Aquí obviamente estoy haciendo un artificio, que es que estoy dicotomizando. En realidad es un ejemplo forzado, porque ya estamos diciendo que en realidad la dicotomización no es recomendable, porque si el resultado no es naturalmente dicotomizable, al hacer dicotomización estoy perdiendo información. Porque probablemente con una, digamos, regresión lineal no hubiera tenido necesidad de dicotomizar. Pero ya, imaginemos que ya queremos hacer regresión logística del partido sí, entonces estamos dicotomizando. Entonces, tenemos la edad de la madre, por ejemplo, menor de 20 años, o sea, supuestamente adolescente, y mayor de 20 años.
Y el peso al nacer, que se supone que es la variable pendiente, de todas maneras, al ser una ecuación logística, tengo de todas maneras que dicotomizarlo, ¿no? Ya se sabe que bajo peso al nacer es menos de 2.500 gramos, eso ya está establecido por la OMS, o más de 2.500 gramos. Obviamente puede influir el nivel socioeconómico, entonces esto puede dar confusión, por lo tanto ajustamos y solamente vamos a considerar la madre del nivel socioeconómico bajo. De los registros disponibles en la maternidad de Lima en un determinado tiempo seleccionamos una muestra sistemática aleatoria y vemos que de 210 madres había pues o 210, perdón, niños nacidos en la maternidad de Lima, hubo 35 con bajo peso al nacer y 175 sin bajo peso al nacer. Menos de 20 años de madres 60, más de 20 años 150. Entonces obtengo una tabla, una matriz tetracónica de este tipo. Utilizo el paquete CPSS, obtengo acá el modelo que es similar al anterior, la edad, obtengo la edad BB 1,5041, constante 1,12164, el error estándar 0,3861 y un 0,1800, el Word 15,122, estadísimo significativo del exponente. Entonces la ecuación logística 1 sobre 1 más c elevado a justamente este valor, menos 1,2164, más bx, 1,5041 por x. Obtengo el odds ratio del bajo peso al nacer, y el odds ratio es e a la beta, entonces e elevado a la 1,5041, 4,5. ¿Qué significa este OR de 4,5? Que justamente el riesgo de un nacimiento de bajo peso al nacer es 4,5 veces mayor cuando la madre es joven en relación a la madre que tiene más de 20 años. ¿Sí? Entonces, de este modo puedo utilizar la ecuación de regresión logística también para calcular OR. Clásicamente la regresión logística, como estamos hablando de odds, es muy útil en estudios de caso y control. Entonces, calculo el intervalo de confianza en 95% para esto y tengo que el error estándar de B es 0,3861 para un nivel de confianza del 25%, porque obviamente ya saben que 95% es 1,96. Eso ya se los han dicho seguro en su estadística distribución normal, ¿no? Por lo tanto, los índices de confianza estaríamos, intervalo de confianza, entre E a la 1,5041 menos 1,96 por 0,381, 2,1, el límite inferior y el límite superior, E elevado a la 5041 más 1,96 por 0,381, 9,6. Por lo tanto, ya no como estimación puntual, sino como estimación por intervalos. La estimación puntual, ¿cuándo salía, se acuerdan? Del OR, 4,5, ¿no es cierto? Ahora, la estimación por intervalo de confianza, al calcular el límite inferior y el límite superior, está fluctuando entre 2,1 y 9,6. Por lo tanto, el riesgo de tener un nacimiento con bajo peso al nacer en madres jóvenes está comprendido entre 2,1 y 9,5 más en relación con las madres que tienen más de 20 años de edad. Como el intervalo no contiene la unidad, entonces no hay problema, esto es adecuado, ¿no? Puesto que estamos hablando de un factor de riesgo, más que un factor protector. Y ese estadístico significativo, por lo tanto, el edad joven de la madre es un factor de riesgo de bajo peso al nacer, obviamente. Bien, entonces esto sería la primera parte.